En todo el Nuevo Testamento, hay un silencio que retumba, un vacío que desconcierta. Sabemos que Yeshua, también conocido como Jesús, nació en Belén, creció en Nazaret, y que a los 12 años fue hallado en el templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley. Un niño brillante, lleno de sabiduría, que dejó asombrados a los más grandes maestros de su tiempo. Y luego, el silencio. 18 años de silencio. 18 años donde no sabemos nada, al menos, no en los evangelios canónicos. Reaparece a los 30, predicando con poder, haciendo milagros, confrontando a los religiosos y proclamando que el reino de los cielos se había acercado. Pero ¿qué pasó entre esos dos momentos? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién aprendió? ¿Qué se formó en secreto? Hoy, en Detrás de los Versos, vamos a explorar uno de los mayores misterios de la vida de Yeshua, los años ocultos. Te invito a sumergirte conmigo en textos antiguos, teorías históricas, hallazgos arqueológicos y preguntas que nos harán ver su historia desde una perspectiva distinta. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si te interesan estos temas que revelan lo que está oculto en las Escrituras, si te gusta conectar historia, fe y misterio, entonces suscríbete ahora mismo a Detrás de los Versos. Este canal existe para quienes buscan más que una lectura superficial de la Biblia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. 1. El último registro. Yeshua en el templo a los 12 años. Comencemos desde lo último que sabemos con certeza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, se narra un episodio que ha fascinado a estudiosos y creyentes por siglos. Y aconteció que al cumplir Yeshua los 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al terminar aquellos días, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Lucas 2, 42-43. Lo encontraron 3 días después en el templo, sentado entre los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este momento es crucial porque nos revela que, incluso de niño, Yeshua tenía una conexión sobrenatural con las Escrituras y con su misión divina. A su madre le dijo: ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Después de este evento, Lucas escribe: Y regresó con ellos a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 51-52. Ahí termina el registro. De los 12 años hasta los 30, la Biblia no vuelve a mencionar nada sobre su vida cotidiana, ni su formación, ni sus viajes. 18 años de completo silencio. 2. El silencio de los evangelios, casualidad o estrategia divina. Algunos creen que este silencio es simplemente porque no había nada extraordinario que contar. Pero otros sostienen que la ausencia de información es intencional, como si Dios mismo hubiera querido cubrir con un velo esa etapa de la vida del Mesías. El silencio también tiene un mensaje. No siempre se necesita una narrativa para que algo importante esté sucediendo. A veces, los procesos más profundos ocurren en lo oculto, en el anonimato, en el desierto. Recordemos que los grandes hombres de la Biblia pasaron por largos periodos de preparación silenciosa. Moisés 40 años en el desierto de Madián, José preso en Egipto antes de llegar al palacio, David pastoreando ovejas antes de enfrentarse a Goliat. Quizás Yeshua no fue la excepción. 3. La teoría más aceptada. Yeshua en Nazaret, viviendo como un hombre común. La teoría más tradicional sostiene que Yeshua simplemente vivió en Nazaret todo ese tiempo, creciendo como cualquier otro joven judío de su época, trabajando como artesano junto a Yosef, su padre terrenal, y estudiando las Escrituras. En Marcos 6, 3, cuando Jesús comienza a enseñar, la gente dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Esto sugiere que era conocido como un hombre común, trabajador, con una familia numerosa, y sin ningún indicio de su divinidad evidente en ese entonces. Algunos eruditos incluso creen que pudo haber estudiado en una escuela rabínica local y memorizado toda la Torá, como era costumbre entre los niños judíos piadosos. ¿Pero es posible que algo más ocurriera? 4.
Viajó Yeshua a Egipto, la India o el Tíbet. Aquí entramos en el terreno de las teorías más fascinantes, y también las más polémicas. Hay relatos que afirman que Yeshua viajó al extranjero en busca de sabiduría. Algunos sostienen que visitó Egipto, otros dicen que fue a la India, y algunos incluso hablan del Tíbet. Una de las fuentes más citadas para esta teoría es el llamado Evangelio de la vida de San Isa, supuestamente hallado por el explorador ruso Nikolás Notovich en un monasterio del Tíbet. Este texto, del cual se ha dudado bastante, narra cómo un joven llamado Isa, identificado como Jesús, estudió las enseñanzas del Buda y vivió entre monjes tibetanos. Otros autores más recientes como Holger Kersten han popularizado la idea de que Jesús vivió en la India tanto antes como después de la crucifixión. Aunque estas ideas no están respaldadas por evidencia sólida y son rechazadas por la mayoría de los historiadores, sí reflejan una profunda búsqueda espiritual. La idea de un Mesías que se preparó no solo con la sabiduría de Israel, sino con la de otras culturas. Más plausible parece la teoría de un viaje a Egipto. Después de todo, sabemos por Mateo 2 y 13 que la familia huyó allí cuando Herodes buscó matar al niño. Es posible que Yeshua regresara ya de joven, en busca de las antiguas sabidurías de los descendientes de Mitzrayim. 5. ¿Y si Yeshua fue parte de la comunidad de Qumran? Otra teoría intrigante es que Yeshua pasó parte de su juventud con los esenios, una secta judía que vivía en el desierto, particularmente en Qumran, cerca del Mar Muerto. Los esenios eran conocidos por su devoción extrema, su vida comunitaria y su dedicación a la pureza ritual. Muchos manuscritos hallados en las cuevas de Qumran, conocidos como los rollos del Mar Muerto, revelan una comunidad que esperaba al Maestro de Justicia y al Mesías de Israel. ¿Pudo haber estado Yeshua entre ellos? Algunos paralelismos en su enseñanza hacen sospechar que al menos conocía su doctrina. Ambos grupos hablaban del fin de los tiempos, del reino venidero y de un Mesías. Además, Juan el Bautista, que precede a Jesús, parece haber vivido también en el desierto y adoptado una vida ascética. ¿Fueron parte de la misma comunidad? No hay evidencia concluyente, pero la teoría sigue viva. 6. Textos apócrifos y gnósticos, que intentaron rellenar. A lo largo de los siglos, han surgido numerosos textos apócrifos, escritos que no forman parte del canon bíblico, pero que pretenden dar detalles adicionales sobre la vida de Yeshua. Algunos de ellos son tan antiguos como el siglo II o III después de Cristo, y aunque no son considerados inspirados, reflejan el interés profundo de los primeros cristianos por llenar los vacíos. Uno de estos textos es el Evangelio de la Infancia según Tomás. No debe confundirse con el Evangelio gnóstico de Tomás. Este escrito relata episodios de la infancia de Jesús, en los que, por ejemplo, forma pajarillos de barro y les da vida, o maldice a un niño que lo empujó y el niño muere. Luego, lo resucita para no quedar mal con los adultos. Obviamente, estas historias están cargadas de elementos fantásticos y teológicos que no coinciden con el carácter misericordioso que vemos en los evangelios canónicos. Por eso, fueron rechazadas. En el caso de los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, el enfoque es más místico. Presentan a un Yeshua que revela secretos esotéricos solo a algunos discípulos cercanos, y que no siempre concuerda con la imagen del Mesías que vino a salvar a todos. Estos textos no buscan contar los años ocultos como una biografía histórica, sino más bien como una proyección doctrinal de los intereses de sus autores. Sin embargo, siguen siendo una ventana a la búsqueda espiritual que generó esa etapa silenciosa. 7. ¿Por qué Dios permitió el silencio? La escuela del anonimato. Quizás la pregunta más profunda no es qué hizo Yeshua entre los 12 y los 30, sino ¿por qué Dios decidió no revelarlo? El silencio también enseña. Nos recuerda que antes de la manifestación pública viene la preparación oculta, que antes del ministerio viene el carácter, que antes de la voz profética viene el oído afinado en lo secreto. Yeshua no necesitó fama temprana, ni señales prematuras. Necesitó obedecer en lo cotidiano, ser fiel en lo pequeño, ser carpintero cuando el cielo lo había señalado como rey. Este silencio también nos habla de identificación. El Mesías no vino con privilegios divinos desde el inicio. Vivió como uno de nosotros. Trabajó, se cansó, aprendió, creció. En Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo,
por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Y no es acaso eso una lección para todos nosotros? La etapa oculta de Yeshua es un espejo de nuestras propias etapas de formación, donde no hay aplausos ni cámaras, pero sí procesos profundos, donde el Padre nos moldea en lo secreto antes de lanzarnos a lo público. Así que la próxima vez que pienses en los años ocultos de Yeshua, no los veas como un misterio frustrante, sino como una invitación a valorar el silencio de Dios, a confiar en el proceso, a entender que los mayores milagros comienzan en lo invisible. Yeshua no solo es el Mesías en los milagros, también es el Mesías en el taller, en la aldea, en la espera. Y si Él necesitó un tiempo de formación, ¿cuánto más nosotros? Gracias por ver este episodio de Detrás de los Versos. Si este contenido te bendijo, compártelo, déjame tu comentario y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos escudriñando lo que está detrás de los versos. Shalom.